Bien, entonces para hoy tenemos construcción de polígonos regulares. Los ejemplos nos dice que construyamos un triángulo equilátero de 4 centímetros por lado. En el 2, construir un cuadrado inscrito en un círculo de radio 3 centímetros. Y también un pentágono y un hexágono inscritos en círculos de radio 4 centímetros y 3 centímetros respectivamente. Entonces vamos a comenzar construyendo el triángulo equilátero. Un triángulo equilátero podríamos decir que es un polígono regular, ya que sus lados son iguales y es el que tiene menos lados, ¿verdad? Entonces, para hacerlo vamos a tomar en cuenta, voy a usar yo aquí en mi caso el transportador, aunque no voy a medir grados, pero sí me interesa una regla bastante corta por el espacio, ¿verdad?, que voy a utilizar. Entonces me interesa mucho la parte de la regla, los centímetros en este caso. Y el compás, asegurémonos que sea un compás que no tenga que no sea muy flexible, porque hay algunos que son muy flexibles y hace que el trabajo al final no funcione, ¿verdad? Entonces, si es flexible, entonces puede asegurarlo de acá para que no se le mueva, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el triángulo equilátero 4 centímetros por lado. Entonces voy a comenzar desde 0 y desde 0 voy a abrir mi compás 4 centímetros. Me aseguro bien de que mida 4 centímetros. Recuerde que debe ser equilátero. Entonces, ahí está. Y mientras voy a trazar un segmento que mida 4 centímetros. Entonces, desde 0, 1, 2, 3, 4. Ahí lo tengo. Entonces, ese segmento mide 4 centímetros y este sería la base del triángulo. Me aseguro, coloco la punta que es de metal aquí en este extremo, me ubico en el otro y observo que debe de coincidir. Entonces eso es lo que necesitamos. Luego voy a trazar un arco muy suave en esta parte y me paso al otro extremo y hago exactamente lo mismo. Observo que no se ha movido y trazo otro arco suave, ¿verdad? Entonces una vez que tenga eso, voy a unir este extremo hasta aquí y voy a utilizar un color diferente para denotar que este es mi resultado final. Entonces observemos desde este extremo hasta donde coincidieron o donde se cruzaron los dos arcos, aquí, y este lo repaso un poco más para que mantenga el mismo color. Ahí está. Si observo, es un triángulo equilátero. Puedo rotarlo de cualquier forma que quiera y se observa que se mantiene, ¿verdad? Entonces este es el primer polígono regular y es un triángulo equilátero. Le voy a colocar aquí la medida, que es 4 centímetros. De igual forma usted lo va a hacer cuando haga su actividad extra clase. En el número 2 nos dice que construyamos un cuadrado inscrito en un círculo de radio 3 centímetros. Entonces voy a hacer lo mismo que había comenzado con el ejemplo anterior, solo que en este caso necesito que sea 3 centímetros. Entonces me ubico en 0 y abro el compás hasta 3. Ahí, 3 centímetros. Asegúrese que las puntas, las puntas tanto del lápiz sea precisamente de esa forma, ¿verdad? Que no sea muy gruesa porque no le va a funcionar o puede tener algunos errores. Entonces nos dice que construyamos entonces el cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar haciendo un círculo. Ahí lo tengo, ese es el círculo. Voy a marcar un poquito más el centro del círculo y voy a trazar un diámetro
Este diámetro va a quedar de esta forma para que la figura final la podamos observar bien, y trazo suave, ¿verdad? Entonces, una vez que haya trazado ese diámetro, recuerden que los diámetros pasan por el centro del círculo, me voy a ubicar en un extremo y voy a abrir el compás un poco más, un poquito nada más, y voy a trazar un arco aquí en esta parte y otro arco aquí, que no sean muy grandes. Me ubico en el otro extremo y hago exactamente lo mismo, un arco aquí y otro arco aquí. ¿Con qué objetivo voy a hacer eso? Entonces ahora voy a unir donde se intersecan esos arcos con el centro. Si observo, se cruza con el centro y también con la otra intersección de arcos, ¿verdad? Entonces trazo muy suave otro diámetro, y resulta que esta es una recta perpendicular. Si yo la puedo observar de esta forma ángulos rectos, ¿verdad? Para que ustedes lo recuerden, estas son rectas perpendiculares, que fue un tema anterior. Entonces, una vez que haya hecho eso, voy a tomar mi lápiz con el cual voy a dejar mi trabajo final y voy a remarcar, voy a unir los extremos, cada uno de los extremos de esta forma. Este con este lo puedo remarcar un poco más, este con este otro, igual aquí, este con este de acá, y por último este otro. Si observo, acabo de hacer un cuadrado. Ese cuadrado tiene un radio, nos dijo, de 3 centímetros. Entonces aquí a la par voy a escribir R igual 3 centímetros y explicar aquí un cuadrado inscrito. Inscrito significa esto: usted tiene un círculo afuera del cuadrado o dentro del círculo hay un cuadrado. Eso es un cuadrado inscrito en un círculo, y el radio de ese círculo es de 3 centímetros. Entonces ya tenemos dos. Vamos a construir ahora el número 3. Nos dice un pentágono inscrito en un círculo de radio 4 centímetros. Entonces tomamos nuestro compás, abrimos ese compás, esas unidades que son 4 centímetros. Ahí está. Cuando se hagan polígonos regulares con más lados, debe de tener mucho cuidado de que las medidas sean correctas o exactas para que no tenga problemas. Entonces voy a hacer el círculo. Aquí está el círculo. Voy a mover un poco aquí para que puedan observar. Marco el centro de ese círculo. Ahí lo podemos ver completo. Y vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a trazar un diámetro. Recuerde que el diámetro debe pasar por el centro, entonces, y no sea muy remarcado, ¿verdad? Un diámetro bastante suave. Ahí está. Una vez que haya hecho eso, hago lo mismo que hice con el cuadrado, es decir, trazo rectas perpendiculares. Abro un poco más. Recuerde que esta es la medida del radio. Abro un poco más, un poquito nada más, trazo un arco aquí, un arco abajo. Me voy al otro extremo y hago lo mismo, un arco aquí y un arco aquí en esta parte. Con eso, entonces trazo la recta perpendicular o el diámetro perpendicular
Ahí está, debe de coincidir con el centro, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Voy a utilizar de nuevo el compás. Voy a marcar, recuerden que lo habíamos abierto, ¿verdad? Un poco, entonces necesito de esto 4 centímetros. 4 centímetros. Y compruebo desde este extremo hasta el centro. Si se observa aquí, es un poquito más largo, eso no es correcto. Entonces la medida que yo estoy utilizando es 4 centímetros, debe de coincidir con el centro. Entonces al coincidir con el centro, se observa que debe de pasar precisamente por eso, por el centro, ¿verdad? Creo que se puede observar, ahí está, en el mero centro. Entonces con eso voy a trazar esto. También lo hago suave, ¿verdad? No muy remarcado. ¿Qué vamos a hacer entonces con este arco? Este arco lo voy a utilizar para dibujar una nueva recta que se llama recta mediatriz. La recta mediatriz lo que hace es pasar por el punto medio y dividir en dos partes iguales, algo que yo ya tenía. Entonces en este caso hago esto. Recuerde que este era un radio, entonces este radio se dividió en dos partes iguales y esta recta perpendicular a ella se llama mediatriz. Una vez que hayamos hecho la mediatriz, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ubicar aquí donde se interseca la mediatriz con el radio. Me ubico ahí. Voy a abrir mi compás hasta este extremo de acá. Hasta ahí, exactamente aquí. ¿Ya? Y con eso voy a hacer un arco. De esa forma, un arco suave. Desde aquí arriba, ¿ves? Desde el segundo diámetro perpendicular que tracé hasta aquí. Y ahora me voy a ubicar en esta parte. Desde este extremo voy a abrir un poco más el compás. Debe de coincidir con el primer diámetro que había dibujado y debe de coincidir también con el último arco. Lo hacemos llegar hasta que sea exacto, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Creo que ahí lo tengo. Entonces desde aquí arriba hasta acá hago un arco. Este arco va a representar, o este ancho que tengo en el compás representa el ancho o el lado de cada uno de los lados del pentágono. Entonces puedo remarcar aquí en este extremo y aquí al otro. Me ubico acá, ahí, y trazo otro arco aquí. Me ubico aquí y trazo otro arco hasta acá. El último arco debe de coincidir. Si no coincide, es algún error en las medidas. Y puedo observar que si me coincide, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Entonces, eso que acabamos de hacer son los lados del pentágono regular. Ahora, miren lo que hacemos desde aquí. Voy a unir con este. Tengo un lado. Este. Con este otro. Llevo dos. Este. Con este tengo tres lados. De aquí hasta aquí tengo 4. Y el quinto está aquí. Esa es entonces la construcción de un pentágono regular. Y voy a escribir también aquí cuál es la medida de su radio. Este tiene un radio de 4 centímetros.
pentágono regular. Si observo, puedo rotarlo, sigue manteniendo la misma forma. Lo roto, mantiene la misma forma, ¿verdad? Entonces, pentágono regular. Y vamos a pasar a la última parte, que es la construcción de un hexágono inscrito en un círculo de 3 centímetros de radio. Entonces, con el compás voy a trazar, voy a hacer el radio de 3 centímetros. Ahí está. Entonces trazamos trazamos el círculo. Ahora trazo un diámetro. Y resulta que este polígono es el más fácil de construir. Observemos bien. Desde este extremo, pasando por el radio, voy a trazar un arco aquí y un arco aquí. Esa es la medida de este polígono, cada uno de sus lados. Entonces hago lo mismo en el otro extremo. Me ubico acá, abro, y lo mismo en la parte de abajo. Entonces, considerando los extremos de este diámetro, dibujamos el pentágono. Tengo un lado, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Observo, es un pentágono. Trato de rotarlo y se observa que desde cualquier forma que yo lo tenga se mantiene, ¿verdad? Entonces esos son polígonos regulares, tienen todos sus lados y ángulos internos iguales también. Entonces esto sería todo. Para terminar, le escribo que este tiene un radio de 3 centímetros. Y la actividad de extra clase, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a construir un triángulo de 3 centímetros por lado, el cuadrado siempre en un círculo, inscrito en un círculo de radio 4 centímetros, el pentágono debe tener 3 centímetros y el hexágono 4. Asegúrense de colocar su cuaderno, su cuaderno o en donde trabajen en un lugar bastante fijo, ¿verdad? Y tengan mucho cuidado también con sus instrumentos. Esto es todo entonces.